Did you say it right, sir? How do you say it last name? Wolmer's Hauser. Wolmer Hauser. Wolmer Hauser. Oh, I forgot about the M. Wolmer. Wolmer Hauser Jr., él es el oficial encargado de Mingo Valley. Y se encuentra también el señor Don Vicente. Don Vicente Ruiz, ¿cómo estás, Vicente? Buenos días. Muy buenos días, Rubén, aquí como siempre. Como lo dijimos ayer, que es muy importante lo que estamos haciendo hoy, que es la información de la nueva ley de cómo vamos a enforzar o cómo van a enforzar la de la protección de las máscaras. Entonces, bueno, antes que nada quisiera saludar y agradecer al señor Mark. Thanks for coming again and appreciate what you've been done for the whole community. Gracias. Agradecerle todo lo que ha hecho por nuestra comunidad y yo creo que él tiene algo que decir. You guys say something to the Hispanic community, Mr. Mark. Yes, I just want to say thank you over the last several weeks. I've heard from numerous members of the Hispanic community of their outpouring of prayers and thoughts for our officers, and just wanted to say a big thank you. Bueno, dice, primeramente quiere agradecer a la comunidad latina por todo lo que hicieron, sus rezos y sus buenas plegarias para el oficial que falleció y también para el departamento de policía. Él quiere agradecerles por todo ustedes que participaron, en agradecimiento a ellos. Yo creo que va a ser muy importante esta unión. No tuvo que pasar exactamente eso para poder unificarnos un poquito más, Vicente, pero yo creo que hemos visto el lado bueno de los hispanos, hemos visto el lado agradable. Solamente quiero decirle comunicarle a la comunidad hispana, si ve un policía en la calle, salúdelo, no le tenga miedo, confíe en él. No todos los policías son malos, yo de repente veo un policía y lo primero que hago es oh my God, the police. No, sí. Lo primero que hago es seguirme. Say hi to the police, dígale hola, ¿cómo estás? How are you? O dele las gracias por lo que ha hecho por nosotros. Igual, si se encuentra a una persona que sea un first responder, unas personas que estén en la primera línea, estoy hablando de doctores, enfermeras, oficiales de policía, oficiales del sheriff, bomberos. Bomberos, sí. Agradézcales. Yeah, hay un punto muy importante que tomaste ahí y dices, no todos los policías son malos. También de aquellos que son malos necesitamos saber para poder hacer un reporte. Mire, que son malos, si usted tiene, querida audiencia, si usted tiene algún reporte, y lo digo en serio, aquí está el oficial Mark, él va a responder por los oficiales. Si usted tiene algún reporte de un oficial que se haya, como decimos vulgarmente, que se haya pasado de lanza, o un oficial que haya usado racismo, algún oficial que lo haya tratado mal, es el momento, es la oportunidad de que nos puedas hablar. Igual, el señor oficial Mark va a responder a nuestras preguntas, todas las preguntas que tengamos el día de hoy, porque va a ser una entrevista muy importante el día de hoy. Así es, Robert. He was just mentioning that not all the police are bad. And I said, well, even the ones that are bad, we need to know, because that way we can change them, so they can be good. So even if they had a situation where not one of them is not treated right by the policeman, you need to know. Is that correct? Absolutely. And so, as many wonderful officers that we do have, if there's a time in which anyone in the community feels that an interaction with our officers didn't go well, we do want to hear about it, because we always want to provide the best service to all of our community members. El oficial Mark acaba de confirmar eso. Dice que si alguno de ustedes ha sido tratado mal por uno de sus oficiales, él personalmente quiere saber para poder tener una plática con ellos y corregir eso. Bueno, pues vámonos de lleno a las preguntas de lo que la gente está preguntando. Había un rumor en Facebook, lo voy a tener que comentar. Sí. Había un rumor en Facebook donde la gente estaba poniendo incoherencias, que si no portabas tu mascarilla te iba a costar $500. Me tocó ver eso. Así es que adelante, pregúntale al señor Mark cómo está funcionando y dile de lo de los 500, que por el amor de Dios, hombre. Yeah, tuvimos esa plática antes de entrar aquí. Is the same, there is like said some fake rumors, like people saying there's going to be like a $500 citation. They are not wearing the mask. Can you tell us exactly what the rules are? Absolutely. And so you can go online to the city of Tulsa to really see all the locations that are described as where you need to wear a mask. But the biggest thing is the police are not going to be driving up and down the road, identifying people that don't have a mask on and stopping them and doing something. But I do want to tell you what we will be responding to. So if you want to cover that first.
Dice que absolutamente, dice que los policías no van a estar correteando por todas las calles buscando quién no tiene máscara, pero sí en la ciudad de Tulsa está en la lista de las reglas. Ustedes nomás se meten a los sitios de Tulsa.com y ahí está todo las reglas, pero ahorita vamos a cubrir un poquito más de eso. So if you are inside of a location that is a location identified in the ordinance that you should be wearing a mask and people aren't, it's actually on the business owner to contact 911. And if you're not the business owner but you're concerned, you need to reach out to the business owner. And so every business location, they have to have a sign to say, if you're not wearing a mask, we're not offering you the service, or we're refusing to give you service? They can. They can, okay. I don't believe that a sign hanging up is needed, because it would just be like if all of a sudden somebody walked in here that you didn't want in your location, you could say, I'm sorry, I would like you to leave. Okay. And so it really goes back to the whole no trespassing, and that's why I'm talking about the business owner or a manager or a worker needs to get involved. And so if you happen to, I'll let you cover that now. That's a lot. No, but it's simple. Dice que todo depende de los dueños de negocios. Ustedes son los responsables de darles a saber de que no pueden estar ahí sin protección de máscara. Todo depende de ustedes. Y si alguien se rehúsa a hacerles caso, que no quiere que seguir las reglas, entonces ustedes pueden llamar, son responsables por llamar al departamento de policía al 911 o al número non-emergencies, el de no emergencia, para que puedan asistirlos y la policía puede ir y ayudarles a echar a esa persona fuera. ¿Bajo qué cargo? ¿Bajo qué cargo puede ser si la persona no se quiere ir? ¿Qué cargos podrá tener el oficial de darle? ¿Cuál va a ser el cargo que le van a dar a esta persona? If somebody refuses to leave the restaurant and the owner is forced to call the police, what would be the charges on that person? That would be trespassing? Trespassing. Okay. Yep. Perfect. And so just like it is now, if someone's refusing to leave when a business is asking them to, that's what we would be doing. We're talking about the fine, like was trespassing like $100 and some, or I can't remember the exact fine to no trespassing, but that's the other thing is the first would be we would ask you to leave, then a citation, and then we can continue to go from there to an arrest. So we're not just going to immediately show up and all of a sudden handcuff someone. Perfecto. Okay. Lo que está diciendo el oficial es los cargos serían por traspasar sin autorización. Lo otro es que no los van a ir y arrestar inmediatamente, le van a dar un ticket, okay, por traspasar y no seguir las reglas. Entonces no los van a arrestar, solamente van a hacer eso, ya depende de la persona cómo se comporte, son las acciones de la policía. But I also want to say that we're all trying to help each other out in this, and so if you did put up a sign at the front, it would just let people know. Okay. And then also the biggest thing is, let's all work together to be successful at this, and not and then if someone sees someone, again, talk to a manager first, and let the manager talk to them, and so that we don't turn into some of the cities that we've seen videos of people yelling at each other. Perfecto. Yeah. ¿Lo quieres traducir? Muy rápido, lo que está diciendo es que tratemos de trabajar juntos donde no tenga la policía necesidad de estar yendo frecuentemente a lugares así. Traten de trabajar con el manejador y esa persona y tratar de trabajar juntos en tratar de solucionar este problema. Ya solamente cuando sea muy necesario, entonces sí, hay que llamar a la policía. Tengo una pregunta muy importante. Me están preguntando, dice, para que lo digas al oficial Mark, dice, los trabajadores de la construcción que andan afuera, ¿tienen que usar las mascarillas mientras trabajan? Okay, the question on this, which is important, a lot of people do construction work. Are they responsible, supposed to wear masks during their working on construction site?
It would depend on what they're doing. And so if they're not living together and they're driving around in a car from one place to another, that's where it would be good for them to have the mask on. If they're outside and let's say it's roofers or painters, or construction guys, they're working at the outside. It's a group of the guys, they're working outside. They have to wear the mask at the time they're working? No. So being outside, so again, just try to social distance while you're working. Thank you. And so no, if it's 110 degrees outside and you're on and you're on top of a roof, no, the request is, unless absolutely that you've got to both be together holding a board or something like that, just try to keep your distance. We had a conversation with the mayor yesterday. Dice que acuérdense de que si están en la construcción, claro que se van a ahogar con la máscara, especialmente como a 100 grados, ¿no? Pero dice que recuerden, si mantienen su distancia de 6 pies o más, no es requerido eso. Pero si van en un carro y no se conocen y van todos en el mismo carro, sí deben de usar su máscara. Y les va a dar un buen ejemplo. Sucede mucho en la construcción, donde muchos grupos viajan juntos para ahorrarse gasolina. O que le dan un ride al otro, ¿no? O dan un ride al otro. Protéjanse, usen máscara y usen sus desinfectantes, porque tengo pruebas de que gente se ha infectado solamente manejando en el mismo carro de otros. I just said that I have experience that people just driving together, that they, like you said, that they don't know each other, they have been contagious with the virus because just driving on the same vehicle. That's right, absolutely. And just to go back to what we talked about a few minutes ago, the police are not going to drive by construction sites and go, oh, look at those guys. Somebody rub the back. No, we're looking for guys that don't have a mask. Yeah, exactly. La policía no va a andar buscando, vamos a aclarar esto, punto. Se me dio risa. La policía no va a andar buscando gente que no tenga máscara en la calle. Vamos a quitar ese miedo. Mucha gente está con miedo. Dije que si salgo y la policía... Yo te apuesto, I bet your dollar, as soon as the guy, you're out of here, if guys don't wear masks that time, you're like, oh God, the police. So, van a correr, en serio. Así es que no tenga miedo si usted no trae mascarilla en la calle, si usted anda caminando, por su misma salud, póngase la mascarilla, no pasa nada, igual si la trae o no trae, pero igual le recomendamos que la traiga puesta. La policía va a hacer su trabajo, pero tampoco va a andar buscando a personas, lo que yo he entendido, a personas que no tengan mascarilla, ¿no? Sí, no, dice que ellos no van a andar buscando los lugares de construcción para ver quién tiene máscara o no, no tengan miedo de eso, pero sí vamos a usar conciencia. Si están cerca de un grupo que no conocen y saben que van a estar más cerca de 3 pies o 6 pies, mejor protéjanse por el bien de ustedes y por el bien de su familia o de los que ustedes conocen. No vamos a contagiar a otros por ser irresponsables. Otra preguntita rapidito, Mr. Mark. ¿Qué tipo de máscara o de tela, tiene que ser de tela o alguna mascarilla especial o de tela profesional? ¿Puede usar cualquier mascarilla o cómo está el asunto de las mascarillas? Porque yo he visto de todos, he visto de chocolate, de fresa, de todos sabores, he visto, de todos sabores. Sí. Spider-Man y todo. De todo. Sí. Todo es válido mientras tengas tu mascarilla. Are there any rules on a special mask of any of those cloth masks, of any mask will work? Now, anything covering your nose and mouth that is somewhat, actually tight to your face. Okay. Cualquier cosa que les proteja su nariz y su boca es válido. Buenos días. ¿Tiene alguna pregunta para los oficiales? A sus órdenes. Ajá. Pero ¿esto corre en un parque o nada más es su vecindario? Okay. Permítame un segundo. The question is, if she's just jogging around her neighborhood, does she need to wear a mask? Absolutely not. Absolutamente no. No, señorita, no tiene que usarla. Pero igual por su protección, si quiere usarla. Pero acuérdese que también corriendo eso le va a afectar mucho, porque así es se que va a estar ahogando. Háganlo por su protección, no tiene que traerla por mandato de la ley, pero igual si puede protegerse un poquito, pues estará mejor. Gracias a usted, que tenga excelente día, gracias.
Bueno, continuamos con más preguntas acerca de lo que está pasando, lo que está de moda en este momento, que es la ordenanza del mayor de Tulsa, el señor J.T. Byron, acerca de la protección de usar mascarillas en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Ahora, la pregunta es, ¿las mascarillas son solamente en la ciudad de Tulsa, just the city limits, o tiene que ser más allá del límite? Okay, you understood that question, I Yes, think. so right now, it is just the city of Tulsa. So if you go, I'm pretty sure that Broken Arrow, Bixby, Jinx, Owasso, none of them have the same ordinance that the city of Tulsa As does. soon as I cross the 145th, take it off. Well, and so that's the thing, is that obviously there is no ordinance there, but again, I believe that the mayor is, and the council passed it to try to get people to be more conscientious of their health and the health of others. So you can still Es be que helpful leaving the city of Tulsa. Estamos viendo la mascarilla, digo, con todo el respeto del mundo, del público, a la gente, lo estamos viendo como si fuera una tortura, por el amor de Dios. Digo, es algo que nos va a ayudar a nosotros. Mucha gente lo está viendo como una tortura. Mucha gente dice, that's my body, that's my choice. Ok, don't worry, si no quiere, no se la ponga. Pero mucha gente lo está viendo como una tortura, igual, gente hispana que dice, bueno, es que a mí no me van a hacer a huevo que me la ponga. Ay, perdón por mi francés. Pero yo creo que como personas conscientes, personas que usamos el sentido común, we can use the common sense. Ok, if you're wearing, si no, no se la ponga. Mira, este es un virus que a muchos no le tomamos mucha importancia, pero lo estamos viendo que es algo que nos serio, ha afectado es algo serio, a todos nos ha afectado. Y han dicho los científicos que si seguimos las reglas de cada quien ser responsables, podemos eliminar esto en un promedio de 4 semanas. Si todos participamos y si todos nos pusiéramos de acuerdo en no seguir las reglas de protegernos, que en 4 semanas se puede eliminar esto. Entonces, ¿por qué no trabajar en esto? Y si no lo eliminamos por completo, reducirlo por lo menos a un 20 o un 10%. Exacto. Entonces, es muy importante hacer esto. Tengo una pregunta para el oficial Mark. Dice, un fuerte abrazo al departamento de policía, todo el departamento de policía, y gracias por su trabajo y por todo lo que han hecho por esta comunidad. Muchísimas gracias. Well, that's really important. They are just really appreciating. They said they will give you a big hug and appreciation and everything that you have done. And he repeated 3 or 4 times. She or him is really grateful to you guys. Muchas gracias. Well, it looks like the people is getting trust for the police officer now. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran aportar, señores? Mr. Mark, you need to say something else about this new ordinance or... Not about that, but again, just remind everyone, the Tulsa Police Department wants to continue to build our relationship with the Hispanic community and remind people, please call 911 if you need help. We do not care about immigration status. Es bien importante. Dice que es su trabajo de ellos, es el protegerlos, pero más que nada, dice que si tienen algún tipo de problemas, algún tipo de emergencia, por favor llamen al 911. Ellos están aquí para servirles y no tienen nada que ver con inmigración. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto. Yo creo que el día 26 de septiembre voy a recordarle que va a haber tacos y va a haber mucha cerveza. So, estamos invitados. It's been confirmed that 26th of September we are having the picnic in honor to you guys, so be ready. Yeah, make sure maybe you can avoid taking your badge at the day. So that's it, yes. Y me voy a llevar los caballos. Para que no me den ticket, para andar pisteando arriba el caballo. So he doesn't become a drunk driver. He's gonna bring the horses. Mr. Mark, thank you. Gracias por venir a este. Ya se volvió un show muy chistoso. Tiene que ser divertido y informativo. Yo creo que muchas de las veces es importante, y yo creo voy a recalcar una vez más, usted cuando ve a un oficial de policía, ve a un oficial del sheriff, ve a un doctor, ve a una enfermera, por favor, please, se lo suplico, salúdele, dígale cómo está, déle el buen día. Así Señor es. oficial, buenos días, llévele una dona, haga lo que quiera, un cafecito, lo que usted quiera. Así es que créame que eso es muy importante con nosotros como comunidad,
es muy importante de estar en buena relación con todos ustedes. Mi agradecimiento a ustedes y muchísimas gracias por venir a este programa. Gracias de nuevo. Hasta luego. Thank you, Mr. Mark. Gracias. Thank you very much.